Liturgia de la Palabra, martes 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te doy gracias, Señor, de corazón, por haber escuchado mis lamentos. Te cantaré delante de tus ángeles, me postraré mirando hacia tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles, y te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y por tu amor. Siempre que te invoqué, tú me escuchaste y me diste el valor. Te cantaré, Señor, delante de tus ángeles. Que te den gracias también todos los reyes al oír las palabras de tu boca, y alaben los designios del Señor, porque inmensa es su gloria. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Este martes 29 de septiembre la Iglesia nos ofrece celebrar a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Son los únicos de los que habla la palabra de Dios. Por ahí andan algunas historias de 7 arcángeles, y como en alguna ocasión hace semanas atrás hablábamos de algunos nombres que le daban a otros arcángeles, pero la palabra de Dios hace referencia a 3 como tal, y cada uno tiene una misión específica dentro del papel de la historia de la salvación. Son mensajeros del Dios Altísimo, son figuras
angelicales, arcángeles, es una jerarquía diferente a la de los ángeles. Sabemos cómo fue Gabriel el que se encargó de dar el mensaje del nacimiento del Hijo de Dios a la Virgen María. Conocemos de Rafael el texto en el libro de Tobías, donde él sana la ceguera de Tobías, que había quedado ciego, y San Miguel Arcángel, que aparece, lo hemos escuchado en la primera lectura del libro del Apocalipsis de San Juan, teniendo esa batalla contra Satanás que se había rebelado contra Dios y quería ser Dios, y por eso Miguel significa ¿quién como Dios? Porque cuando Satanás dijo ¿quién como yo? En esa batalla, San Miguel Arcángel dijo ¿quién como Dios? Quiero leerles un poco la historia, al menos de San Miguel Arcángel. No existe un relato histórico definitivo sobre lo que exactamente le sucedió al Papa León XIII para que en la década de 1880 escribiera la conocida oración a San Miguel Arcángel. Sin embargo, testigos presenciales aseguraron que el pontífice tuvo una visión en la que vio a Satanás, por lo que decidió pedir la intercesión de San Miguel Arcángel para toda la Iglesia universal. En el libro habla un exorcista del fallecido padre Gabriel Amor. Se narra que un sacerdote llamado Domenico Pachenino conoció de primera mano lo que llevó al Papa León XIII a escribir esta oración. El padre Pachenino relató lo siguiente: no recuerdo el año exacto. Una mañana, el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como era habitual. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. Algo extraño, grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán se levanta, se le ve encaminarse hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja: Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde: nada, nada. Al cabo de media hora, hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y dándole un folio, le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. Añadió: ¿qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno, concluyó. La oración de San Miguel se añadió en 1886 a las otras oraciones leoninas que el Santo Padre había mandado recitar desde 1884. Según la tradición, lo que motivó al Papa León XIII a escribir la oración fueron las terribles imágenes que vio y escuchó.
Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. La práctica de la oración a San Miguel Arcángel estuvo vigente hasta antes de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Sin embargo, los fieles pueden seguir esta devoción de manera privada. Esta es, hermanos y hermanas, un poco la historia de esta oración que quizás algunos de ustedes me han escuchado recitar precisamente al final de la Santa Misa, antes de dar la bendición. Para todos los obispos y las diócesis del mundo entero, antes del Vaticano II, por mandato del Papa León XIII, todos los sacerdotes y los fieles al terminar la misa debían rezar la oración a San Miguel Arcángel por esa visión espantosa que tuvo el Papa León XIII de Satanás. Y vemos en la narración de esta historia cómo Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes lo había podido hacer. Así que hoy estamos celebrando pues a los arcángeles, a estos mensajeros de Dios, que precisamente para esas misiones importantes Dios ha enviado en la historia de la salvación. No solamente ellos han aparecido en los textos bíblicos que hemos leído, y podríamos seguir buscando textos que hablan de estos arcángeles, acompañando al pueblo, dándole mensajes, guiando al pueblo, como San Miguel Arcángel, que también se presenta como un gran guerrero, luchando a favor del pueblo de Israel. También San Miguel se ha aparecido en algunas otras situaciones en la historia actual. Por ejemplo, la primera aparición de la que se tiene registro del arcángel San Miguel data del año 1631 en el pueblo de San Bernabé Capula, municipio de Natitivitas, en Tlaxcala, México. Dice la historia que Diego Lázaro de Francisco fue el primero a quien el arcángel se le apareció, y sería la primera de 3 de las apariciones que tendría el arcángel San Miguel a Diego, que tenía apenas unos 17 años. En Tlaxcala, como en muchos lugares de América, por nuestra piedad popular, hasta hoy se sigue haciendo procesiones donde se lleva la imagen de algún santo y se va acompañando en oración, con cantos, con alabanzas, y se cuenta que así precisamente Diego de San Lázaro iba en esa procesión, y ahí es donde recibe precisamente la primera aparición del arcángel San Miguel. Según la tradición, el arcángel dijo al joven Diego: «Has de saber, hijo mío, que yo soy San Miguel Arcángel. Vengo a decirte que es voluntad de Dios y mía que digas a los de este pueblo y su contorno que en esta quebrada que hacen 2 cerros, es aquella que está frente a este lugar, hallarán una fuente de agua milagrosa para todas las enfermedades, la cual está debajo de una peña muy grande. No dudes lo que te digo, ni dejes de hacer lo que te mando».
Cuenta la historia que este muchacho incrédulo pues no hizo caso a esta aparición de San Miguel hasta que se vio gravemente enfermo y casi a punto de morir, hasta que cumplió la misión que le había encargado San Miguel Arcángel. Y quiero también hablarles de esta otra aparición de San Miguel. En un monte de la provincia italiana de Foggia, Italia, se apareció el ángel San Miguel, no solo una vez, sino 4 veces, desde el año 490 a 1656. Su primera aparición fue a un rico señor del Gargano. El rico señor que buscaba a su mejor toro lo fue a encontrar en una caverna inaccesible. Viendo que era imposible sacar al toro rebelde, sacó su arco y su flecha para matarlo. Al lanzar el flechazo, inexplicablemente se invirtió la dirección, provocándose él mismo una herida. Maravillado ante el inexplicable hecho, corrió a contárselo al obispo de Lorenzo. El obispo, después de escucharlo, convocó 3 días de oración y de penitencia. Al final de estos 3 días, San Miguel Arcángel se le apareció en un sueño diciendo: «Yo soy el Arcángel Miguel, y estoy siempre en presencia de Dios. La caverna es sagrada para mí, es una elección mía. Yo mismo soy su ángel custodio. Allí en donde se abre la roca puede ser perdonados los pecados de los hombres. Lo que aquí se pida en oración será escuchado. Ve entonces a la montaña y dedica la gruta al culto cristiano». Cuenta la historia que 2 años después hubo una segunda aparición. En el 492, la ciudad de Siponto fue asediada por los bárbaros. Fue entonces que el obispo de Siponto obtuvo del enemigo una tregua de 3 días, durante los cuales se reunió con la gente en oración. Aquí el arcángel reapareció prometiéndoles la victoria. Alentados por el mensaje, los sitiados abandonaron la ciudad y comenzaron una furiosa batalla, acompañada por una tormenta de arena y granizo que cayó sobre los invasores. Estos, asustados, huyeron. En reconocimiento a la gratitud, toda la población de Siponto subió a la montaña en procesión. En el año 1656 fue la 4ª aparición del arcángel San Miguel al arzobispo Alfonso para liberar a todo el territorio sipontino de una temible peste que los aquejaba. A partir de ese episodio, la ciudad se amplía y se convierte en uno de los lugares más importantes del monte Gargano. Millones de peregrinos y personajes ilustres la visitaron. Papas, reyes, jefes de Estado y santos: San Anselmo, San Bernardo, San Alfonso María Ligorio, San Francisco de Asís, que al no sentirse digno de entrar en la gruta se quedó rezando afuera. Y por supuesto el Padre Pío, donde vivía muy cerca en San Giovanni Rotondo. San Pío siempre decía a los fieles devotos que antes de venir a verlo, primero tenían que pasar por el arcángel San Miguel. Desde 1997 se concede el perdón angélico a todos los que visitan la Basílica Celestial y se confiesen y reciban la Santa Comunión. Obtendrán la indulgencia plenaria. Bueno, hermanos y hermanas, pues he querido dedicarle un poquito a las apariciones de San Miguel Arcángel. Él es el protector de la Iglesia, el defensor de las acechanzas del demonio.
en este día en que celebramos a los tres arcángeles. Antiguamente la liturgia los celebraba por separados, pero los han hecho celebrar en una sola fiesta, no porque San Miguel sea pues más importante que San Gabriel y San Rafael. Cada uno tiene su importancia desde la misión que le corresponde, pero San Miguel es el príncipe de la milicia, del ejército celestial, el defensor, el que luchó contra Satanás y lo arrojó al infierno. Por eso pidámosle hoy a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Rafael, que nos asistan, que nos defiendan en esta pandemia, en esta peste que está viviendo la humanidad con este coronavirus. Pidámosles a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que nos alcancen por misericordia de Dios la salud a esta humanidad enferma, y no solamente enferma por este virus, sino también enferma por el pecado, enferma por el egoísmo, por la vanidad, por los vicios, enferma por haberse alejado de Dios, enferma porque al igual que Satanás muchas veces nos hemos adueñado de las cosas de Dios y queremos ser como Dios. Los que gobiernan las naciones se han olvidado de Dios y quizás gobiernan para sí mismos. Por eso, oremos incesantemente a lo largo de todo este día a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que nos alcancen la salud, la misericordia, el perdón de nuestro Dios. Pidámosle incesantemente al príncipe de la milicia celestial que aparte de nosotros los terrores del infierno y de Satanás. Y aunque se me haga esta vez un poco más largo este compartir con ustedes, pues por último también quiero recordarles las promesas del santo arcángel Miguel. En una aparición a la ilustre sierva de Dios, Antonia Astonaco, en Portugal, pidió el arcángel San Miguel que se compusiera en su honor 9 salutaciones correspondientes a los 9 coros de los ángeles, las cuales consistirán cada una en la recitación de un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Prometió el glorioso arcángel que quien le honrase de esta manera antes de la Sagrada Comunión sería acompañado a la Sagrada Mesa por un ángel de cada uno de los 9 coros, y quienes rezasen todos los días estas 9 salutaciones a San Miguel, les prometió además su asistencia y la de los santos ángeles durante su vida, y que después de la muerte los libraría del purgatorio a ellos y a sus allegados. Este se conoce como la coronilla a San Miguel Arcángel y tiene estas hermosas promesas de que seremos acompañados toda nuestra vida por sus ángeles que nos acompañarán y nos protegerán. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, líbranos de las acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el divino poder a Satanás al infierno, con todos sus ángeles apóstatas que vagan por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, intercedan por esta humanidad enferma. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.